Dios trabaja para ti. Suena fantástico eso, ¿no? Hace unos días atrás, el día viernes, celebramos el Día del Trabajador, un feriado que muchos disfrutamos. ¿Y a quién no le gusta pensar que en alguna manera se aparta un día para honrar la labor que uno hace? Así sea la labor que sea, uno dice, hoy también es mi día. Y algunos se sacan un cartel, yo trabajo, aunque el trabajo no sea más que pensar en qué le conviene, qué no le conviene o en sus beneficios, pero aún pensar es un trabajo, implica un ejercicio, toma de decisiones, ¿no? Pero qué lindo es cuando consideramos alguien trabaja para mí, ¿no? Alguien está ocupando su tiempo, su fuerza, su actividad en aquello que me es bueno y útil para mí. Eso sí que es bueno. Puedo pensar en las relaciones familiares, los matrimonios. ¿A qué esposo no le gusta pensar? Mi marido se preocupa por mí, o sea, trabaja para mí, está atento a las cosas que necesito. Ella está atenta a las cosas que yo necesito. O sea, pensar que otro está ocupado en uno es buenísimo. Aún los empleados, nosotros podemos pensar, estoy trabajando para el patrón. No, mentira, trabajamos para nosotros mismos para tener más recursos nada más, pero vamos a pensar que realmente lo hacemos a conciencia y trabajamos para el patrón, y el patrón también trabaja para nosotros. ¿Sabían eso? A veces desconsideramos ese aspecto porque el dueño patrón también trabaja en el sentido de que en su inversión, en su planificación, está procurando que yo siga teniendo ese puesto laboral también. O sea, también está trabajando para él, obviamente, pero también lo hace para conmigo. En el pasaje que vamos a ver en esta mañana, en Juan capítulo 5, versículo 17, siguiendo el estudio que estamos teniendo en el Evangelio según San Juan, nos toca esta porción en esta mañana. Busca tranquilo, Juan capítulo 5, versículo 17. Dice así: y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Dios trabaja. ¿Para quién trabaja Dios? ¿Para quién es la obra que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Dios no está simplemente sentado, inclinando su oído, esperando que le digamos todo lo que queremos, lo que no queremos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Él está activo como Dios sobre todas las cosas, sustentando todas las cosas y haciendo que todo exista. Pero vamos a ver que mucho más allá de eso, Dios también tiene un plan, una obra, que es el plan de la redención, el plan en el cual engloba toda la historia de todo lo creado y tiene metas, tiene propósito, tiene una eternidad de vida para aquellos que le buscan. Dios está ocupado. Esto es lo que conocemos como la obra de Dios. A veces limitamos esa expresión, la obra de Dios, a aquellas pequeñas cositas que hacemos nosotros los creyentes, en las cuales nos ponemos de acuerdo para realizar. Decimos, estoy siendo parte de la obra de Dios, pero la limitamos a eso. Una cosa no quita la otra. Somos parte de la obra de Dios en las pequeñas cositas, pero la obra de Dios no se limita a esas cositas que yo hago. La obra de Dios abarca todos los tiempos y todas las cosas. Y en ese aspecto digo, Dios trabaja para ti y trabaja para mí, por cuanto sustenta y hace posible la vida en este universo y la salvación en Cristo Jesús. Dios está ocupado y Dios no tiene días libres.
como podemos decir nosotros, el día del trabajador, no hago nada. Y Lucas me dice mentira, porque es el día que más lo hago trabajar en la casa, porque estamos acá. Pero Dios está interesado en todas las cosas que suceden, en las cosas que nos suceden a nosotros. Es más, dice la palabra de Dios que en ese interés que tiene, Él procura que todo lo que nos sucede nos ayude a bien a los que le aman, a los que le tienen a Él en su corazón pendiente de agradarle. Dice, no importa lo que esté sucediendo, Dios está ocupado en hacer que esas cosas le ayuden a bien. Vamos a ver nuestro texto. En el capítulo 5, de todos esos versículos en adelante. Pero digo esto para que no nos desalentemos en lo que es la obra de Dios. A veces pensamos, estamos solos, no hay muchos ocupados en la obra de Dios. Pero ¿saben quién sí está ocupado? Dios. Mi Padre hasta ahora trabaja. Y Jesús, yo trabajo. O sea, nunca estaremos solos en la obra de Dios. Entonces, eso es de ánimo. ¿Para qué? Para ser parte de la obra de Dios en lo que podamos. Vamos a leer nuestro texto en Juan capítulo 5, versículo 17 en adelante. Dice así. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos sin más procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hasta ahí tenemos la lectura por ahora en este pasaje. Vamos a ver en primer lugar, notar la conciencia que tiene Jesús de su divinidad. El Evangelio según San Juan es precioso para eso, para enseñarnos estos aspectos de la persona del Señor Jesucristo como aquel que es Dios, verdaderamente Dios. Aquí estamos en los primeros versículos 17 al 18, cuando dice que aquellos judíos procuraban matarle. ¿Por qué procuraban matarle? Hemos visto ya el domingo pasado la curación de aquel hombre en el estanque de Betesda, que la hizo el día sábado. Y el día sábado no podían hacer ese tipo de obras, ni mucho menos decirle a aquel hombre, levanta tu lecho, carga tu lecho y vete, porque no era lícito cargar el peso en el día sábado. ¿Con qué autoridad Jesús podía hacer eso un sábado, quebrantar la ley y decirle a aquel hombre que también quebrantó la ley al levantar su lecho? Esto es lo que vemos acá. Pero la otra acusación que hacen es la que no queda tan clara. Cuando dice acá, por esto los judíos aún más procuraban matarle,
porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Este es un pasaje importante, porque si lo leemos conforme al razonamiento occidental, o sea, al nuestro, si Lucas dice, Él es mi propio Padre, nadie ve raro eso. Es normal para nuestro vocabulario. Él no está diciendo que soy yo, simplemente dice que yo soy su padre. Pero obviamente debemos entender el pasaje conforme a lo entendían aquellos en su idioma en aquel momento cuando Jesús estaba hablando. ¿Qué fue lo que entendieron aquellos? Según el versículo 18, cuando Jesús dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, entendieron perfectamente que Jesús estaba diciendo que era Dios, que era igual a Dios, que no había ninguna diferencia. Y esa era una declaración muy fuerte. Eso es la que nos obliga a reaccionar. ¿Saben que hay gente en nuestros días, ¿no?, de religiones que dicen, pero en ninguna parte Jesús dice yo soy Dios? Y a veces se pretende con eso negar que Jesús es Dios, sino simplemente dicen que Jesús era un hombre en el cual vino el Espíritu de Dios, un gran profeta de Dios, pero solamente fue por ese tiempo, nada más, no era Dios en realidad. Pero cuando leemos este tipo de pasajes, vemos en esta declaración y en lo que dicen los testigos presenciales, según escucharon ellos, Él estaba diciendo con esa expresión que era Dios, y eso era inequívoco y concluyente para ellos. Esto lo agarraría un abogado, no tenemos a Marcelo, pero diría, esto es una prueba irrefutable por esos testigos de que la declaración de Jesús era decir yo soy Dios. Es más, si hubiera habido alguna confusión, el hecho de que decir, bueno, Jesús no quiso decir eso, cuando se le vinieran todos arriba y procuraban matarle por esa expresión de hacerse igual a Dios, todavía quedaba la oportunidad de argumentar algo diferente, decir, no quise decir exactamente eso, quise decir aquello o lo otro. Sin embargo, lo que vamos a ver en el pasaje que presenta una perfecta y podemos decir hasta exquisita definición de lo que es el monoteísmo cristiano. Cómo Dios y el Hijo son uno. Un mismo Dios en tres personas, ¿no? Todavía no estamos hablando del Espíritu Santo, solamente de la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. En los versículos 19 al 29 lo va a desarrollar y los argumentos los va a presentar al final del capítulo, que no los vamos a poder mirar esta mañana. Dentro de las afirmaciones que vamos a ver, en el versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo de una manera diferente. Igualmente dice ahí. O sea, todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo igualmente. Eso es igualdad en poder. Exactamente iguales en poder del Padre y el poder del Hijo. Dice el versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Iguales en conocimiento. Todo lo que el Padre sabe, lo sabe el Hijo también. Versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Iguales en poder para dar vida. O sea, como el Padre lo hace, el Hijo también puede hacerlo. Versículo 22. Porque como el Padre levanta a los muertos y da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El versículo 27 dice,
y también le dio autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea, tiene iguales en autoridad para juzgar a todos los hombres. Versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Iguales en honra. Y por último, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Son la vida. Como veíamos en los primeros versículos de Juan, Él es la vida y la vida era la luz de los hombres. Igual que el Padre, tienen vida en sí mismo. Son la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el mismo Señor Jesucristo. Esa era la conciencia que Él tenía, es la defensa que hace. Porque si hay algo que no podía negar, es quién es. Y ante una pregunta y ante esa acusación directa, decir, bueno, no voy a negar lo que dije, yo sé lo que dije. O sea, el Padre y yo somos uno. Somos el mismo Dios. Y lo demuestra acá. Pero en la conciencia, en la demostración de la conciencia que hace que Él quiere del Padre, está mostrando que son dos personas. No es el Dios Padre solamente entre nosotros habiendo dejado su posición allá. Son dos personas. Dios Padre, Dios Hijo, el mismo Dios. Eso es lo que nos cuesta un poquito más entender según nuestro razonamiento occidental. Pero vamos a ver solamente un aspecto. Son uno en todo lo que hacen. Dice el versículo 17, como habíamos leído, dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y el versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Una conciencia perfecta del Padre, conciencia perfecta en el sentido de cada cosa que hace, cada decisión, cada obra está directamente ligada a lo que haría el Padre, cómo lo haría el Padre en igualdad absoluta. Pero hay independencia también. Hay igualdad y hay independencia. Como el Padre, también igualmente lo hago. ¿Ven la independencia? O sea, son dos personas, un mismo Dios. Y desde la niñez el Señor Jesús tuvo esa conciencia de la divinidad. Cuando de chiquito le llevaron al templo y se les perdió a José y María y estaba entre los maestros allí en el templo enseñándoles y hablándoles y se maravillaban de la capacidad que tenía, le fueron a buscar a ver dónde se había metido y él les dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Y no se refería a José. Se refería a la conciencia divina del propósito por el cual Él estaba allí. Y en eso me voy a detener un poquito. La conciencia divina en Cristo le lleva a hacer todo lo que hace. ¿Cuánta conciencia tenemos nosotros en nuestra vida de nuestra unión con Dios? De nuestra unión con el Señor Jesucristo. Tenemos una conciencia real, activa, que nos lleve realmente a estar continuamente queriendo hacer como Él lo haría, lo que Él haría, lo que Él dice, porque esto es lo que hace el Señor Jesucristo. No desmarquen aquí, en Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos 2 al 7. Dice así, Filipenses 2, 2 al 7. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí en esta comparación dice, haya en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese sentir es la conciencia divina de la cual les estoy hablando. Jesús era menor que Dios, inferior, o sea, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Sin embargo, ¿qué hizo? Se sujetó, se dispuso en obediencia. Y dice, nos exhorta a los creyentes acá a la iglesia de Filipo y les dice, bueno, así como yo y el Padre somos uno y podemos tener esta relación de dependencia e independencia, pero sujeción al mismo tiempo, dice, ustedes como un cuerpo también debieran poder llegar a sentir esa misma sensación o realidad de unidad entre ustedes. ¿Qué significa eso en otras palabras? Despertar una conciencia de pertenencia. Despertar una conciencia de poder decir, bueno, todas mis acciones, lo que decido, lo que hago, en alguna manera tengo en cuenta a los otros. Así como Jesús siempre tuvo en cuenta la voluntad del Padre, siendo el mismo Dios, dice, ese sentir debe estar en nosotros. En cada cosa que hacemos, tener en cuenta cómo afecta a mi hermano para lo bueno. Ese es el ánimo por el cual se guió el Señor Jesucristo. Dice, ese es el ánimo por el cual puede funcionar un cuerpo o una iglesia, siendo todos de un mismo sentir. Eso se da a veces se debería dar en todos los buenos matrimonios, no se dan todos, pero en los buenos sí se da eso, de que cuando uno hace algo, siempre tiene presente si al otro le va a gustar, no le va a gustar, le va a ayudar, no le va a ayudar. Siempre le tiene en cuenta y esa es la conciencia de la unidad. Dos son una sola carne. Podemos verlo en muchos otros aspectos, pero no sé tanto en los hijos. A veces llega un momento en el cual tiene esa dependencia, se consideran así parte, y entonces este le gusta a papá, este no le gusta, este le agrada, esto no le agrada, hasta que crecen un poquito más y dicen, no, ya tengo mi vida independiente, ya no le importa tanto lo que le agrada a los padres o no le agrada a los padres, pero es una conciencia de unidad. A mí me pasa todavía, a veces cuando tengo que elegir el color para la casa, el orden de alguna cosa, pienso, bueno, ¿cómo lo haría Yasmin? O sea, ¿cómo lo hubiera hecho de tal o cual manera? Es una conciencia de unidad. Dice, vamos a volver a Juan capítulo 5, versículo 20. Perdón. ¿Tenemos que leerlo, Lucas? 5:20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. Acá tenemos la base de esa unidad, de esa relación. Dice acá, como el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores cosas que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravillaréis. La base de esa perfecta unidad y armonía es el amor y la confianza que tienen entre el Padre y el Hijo. Esos son dos elementos siempre fundamentales para cualquier tipo de relación. Amor y confianza permiten que haya una unidad real.
El segundo lugar, que nos queda un poquito por arriba, que lo pasamos, es lo que dice acá el asunto del sábado. Y algunos dicen que todavía debemos nosotros guardar el sábado. ¿Qué tenemos que hacer con el sábado? Todo este diálogo que hace el Señor Jesucristo en relación a su divinidad, a quién es Él, tiene su base justamente en esa discrepancia que había con el sábado. Vamos a leer Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículos 8 al 10. En realidad el sábado fue hecho para el hombre, no fue hecho para Dios. Y había una falsa o errada interpretación que los fariseos convenientemente hacían en relación al sábado y ponían leyes que Dios nunca había puesto sobre ellos, y en el transcurso del ministerio del Señor Jesucristo se las demostró y les dijo, bueno, si el buey de mi amigo está enterrado, yo no lo voy a ayudar a sacarlo porque sea sábado, lo voy a dejar morir. O sea, usen un poquito la lógica y la cabeza de por qué es el sábado, qué es realmente lo que significa el sábado. El sábado significa el verdadero reposo en Dios. Cuando leemos en la creación que en 6 días Dios hizo todas las cosas, fueron buenas y perfectas en gran manera, dice el séptimo día que hizo Dios, reposó de todas sus obras. Pero aun cuando pensamos que el séptimo día Dios reposó de sus obras, el día 6 que había hecho Dios, ¿a quién había hecho? Al hombre. El primer día de vida del hombre es el reposo de Dios. El hombre tiene vida en el reposo de Dios. Eso es realmente lo que significa el reposo. Y aquí en Hebreos va a explicarlo un poquito. Hebreos capítulo 4, versículos 8 al 10. Dice así. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí aquel apóstol establece la relación del reposo con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel básicamente, pero no con la iglesia del Señor Jesucristo. ¿De dónde sacamos eso? Simplemente dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo. ¿Quién era Josué? Josué fue el sucesor de Moisés que introdujo al pueblo a la tierra prometida, una tierra de reposo, de leche y miel, de paz, ¿no? de fructífera. Y el pueblo entró a esa tierra, pero siempre vivió en conflicto en esa tierra. Alcanzó ciertos años de paz en el tiempo de David, de Salomón, pero siempre estuvo en conflicto y aún hoy día siguen en conflicto en esa tierra. No hubo un verdadero reposo para el pueblo de Dios. Y acá lo que dice el escritor es, Josué no les dio el reposo, todavía queda un reposo. Entonces todavía no hay tiempo para descansar. Todavía Dios está activo en su obra. Y va a seguir así hasta que llegue el gran día de la eternidad del reposo. Ahora, en el capítulo de Hebreos también, ¿no? En el capítulo 3, versículo 16, dice, ¿quiénes fueron los que habiendo ido le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Temamos pues,
no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y acá hay una exhortación, y les dice, ¿quiénes fueron los que no pudieron entrar al reposo? Los que fueron incrédulos. A su voz, los que se rebelaron al desierto, los que tuvieron que vagar 40 años en el desierto y perecer en aquel lugar. Y dice, bueno, temamos nosotros, dice Pablo en el tiempo presente, el escritor acá en el tiempo presente, dice, no sea que todavía estando esa promesa de entrar, algunos parezcan todavía no haberla alcanzado. O sea, muchos volviéndose a los rudimentos de la ley, de eso de guardar el sábado, guardar esto, aquello y lo otro. O sea, parezca que todavía no tienen el descanso real por una fe que confía en Dios. ¿Confía en qué? En la promesa de que en Jesucristo hay vida eterna. Y ahí distinguen los dos grupos. En el versículo 2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, ellos, los del pasado, nosotros hoy día. O sea, que no nos pase como les pasó a ellos, que por causa de incredulidad no alcanzaron el reposo de Dios. Hoy podemos nosotros tener un verdadero reposo en Dios si creemos aquello que se nos dice de parte de Dios, que en Jesucristo hay vida eterna. Ahora bien, lo cierto es que los reposos a Dios no le afectan. Dios siempre está trabajando. Dios no necesita descansar. Ahora, si Dios no necesita descansar, ¿cómo conciliamos aquello de que en la creación hizo todas las cosas y descansó el séptimo día? Pero si leemos bien lo que pasó en la creación, dice, y todo era perfecto y bueno en gran manera. Todo funcionaba conforme a Dios lo había establecido. No había una necesidad de estar trabajando para que siga funcionando, porque ya funcionaba bien. El problema fue después del pecado, cuando todo queda corrompido, entonces ya no es bueno en gran manera las cosas que vemos. Entonces Dios está continuamente trabajando en ese plan de la redención hasta el tiempo de la misma eternidad, sosteniendo todas las cosas, porque si no se rompería todo, se desharía todo por causa del pecado y la corrupción que ha entrado en el hombre. Algunos pasajes de esto, Hechos 14 y 17, por ejemplo, Hechos 14, 17, dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y el tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Dice, en el testimonio y la defensa que hace Pablo en cuanto al pueblo, a los años pasados, dice, Dios siempre ha mantenido su testimonio. ¿Cómo? ¿Cómo lo ha mantenido? Con el sustento que da en la tierra, con la lluvia, con los frutos que nacen. Todo eso es Dios sosteniendo todo lo creado. Dice Colosenses, capítulo 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Si Dios retrajera en algún momento, o el Señor, su mano de la actividad, todo dejaría de subsistir. Y en algún momento ese Dios va a enrollar los cielos como una cortina, y ya el tiempo que conocemos ya no será más. Ahora, volviendo a nuestro texto de Juan, en el capítulo 5, versículo 18, habíamos visto que no solamente era un asunto del sábado, el problema de aquellos judíos, sino que Jesús se hacía igual a Dios. Jesús igual a Dios. Ese era un problema, porque Dios es uno. Y si Jesús se hace igual a Dios, entonces hay dos dioses.
Eso generó realmente un conflicto para el pensamiento monoteísta. Ellos habían aprendido a las duras la lección de que no se puede tener otro Dios fuera de Dios. Y lo vemos en el Antiguo Testamento con las masacres que hubieron, las muertes, los invasores. Cada vez que el pueblo se alejaba hacia la idolatría, le venía toda la maldad, ¿no? Todo el juicio. Entonces, aprendieron las malas que solo hay un Dios y deben cuidar muchísimo de no tener otros dioses ajenos. No solamente porque la ley lo dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Por ejemplo, Deuteronomio 4:39. Dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. No hay otro. Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso lo tenían clarísimo. O sea, no podían permitir que viniese Jesús y dijera, yo soy Dios, o yo soy igual a Dios. Por eso le chocó tanto a sus oídos todo aquello. Al mismo tiempo, podía resultar ilógico pensar que haya dos soberanos, dos omnipotentes, dos gobernando todas las cosas, porque eso sería incompatible. ¿Es uno o es el otro? No pueden ser exactamente iguales, a menos que los dos sean uno. Los dos son Dios. Dios Padre, Dios Hijo. Y esto es justamente lo que el Señor Jesucristo desarrolla en este pasaje hacia adelante. Dice en el versículo 19 de nuestro texto: respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, que no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. En lo que hace, Dios no pretendía ser un Dios diferente al Padre. O sea, lo que hace el Hijo no estaba en pugna ni en competencia con lo que hace, sino que era lo mismo. Lo que hace el Padre lo hace el Hijo igualmente. Y eso es omnipotencia. O sea, el Hijo Jesús era omnipotente. Eso significa todo lo puede. Eso significa la palabra omnipotente. Alguien que todo lo puede. Dice, todo lo que hace el Padre lo hace el Hijo. Yo digo, ¿y la creación? ¿Quién hizo la creación? ¿Fue el Padre o fue el Hijo? En realidad fue el Dios Trino. Dice en Juan 1:1, habíamos visto ya, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, esa es la omnipotencia del Hijo. Jesús en su humanidad no dejó de ser completamente Dios. Fue completamente hombre y era completamente Dios al mismo tiempo. A veces los mismos creyentes se pueden confundir en eso y decir, en alguna forma no era completamente Dios porque era como nosotros. Ya tenía hambre, tenía que descansar, o sea, sentía. Pero la Biblia nos dice que era completamente Dios también, porque todo lo que hace, lo hace el Hijo igualmente. Nada más que Él se sujetó a sí mismo, no tuvo por usurpación o no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, porque Él tenía que ser también completamente hombre para representarnos a nosotros en la humanidad caída y tomar nuestro lugar en la paga del pecado, que es la muerte. Cuando la palabra de Dios dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, realmente ese invocar el nombre del Señor es decir, creer que Jesús es Dios.
Es Dios humanado, o sea, Dios con nosotros. Eso es invocar el nombre del Señor. Entonces, en conclusión, para ir cerrando, fue esa conciencia real, activa, que el Hijo tenía de el Padre, de su divinidad, de quién era Él, que le permite cumplir toda la voluntad del Padre y así ser el Hijo de la complacencia. Mi Hijo amado en quien tengo complacencia, por esa conciencia divina. Ahora, ¿cómo nos afecta eso a nosotros? Dice Juan 17, versículos 20 al 23. Y aquí se nos presenta el desafío. Juan 17, 20 al 23. Dice así, en aquella oración que Jesús hace por sus discípulos, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Aquí tenemos un tremendo desafío. En esa conciencia que tuvo el Señor Jesucristo de su unidad con el Padre, y que le permitía dar ese testimonio de gloria del mismo Padre, de su nombre, dice, ahora quiero que ellos, ¿quiénes son ellos? Nosotros, los que creemos por la predicación apostólica, los que venimos después, para que ellos también sean, ¿qué? Sean uno. ¿Uno con quién? Uno entre ellos, como tú y yo, dice, y uno y uno en Dios, nosotros. No solamente entre nosotros, sino uno con Dios. ¿Cómo se logra eso? Si no es con una conciencia de unidad. Si no es con una conciencia real de pertenencia. Estamos en el siglo en el cual todos son independientes. Todos son capaces de pensar por sí mismos, dice, pero en realidad le preguntan a la IA lo que tiene que hacer. Pero todos son demasiado capaces en este siglo para pensar por sí solos. O sea, pensar en solo no significa que los demás no tengan capacidad de pensar, sino solo en el sentido de pensar en sí mismos nada más. Ser capaces de pensar en lo que les conviene y en lo que no les conviene, convirtiéndose en un siglo, una generación absolutamente egoísta en todos los aspectos, y eso lo sufre la iglesia hoy día. Eso lo sufre el testimonio cristiano hoy día, lo sufre el testimonio de la gloria de Dios hoy día también, porque los creyentes hemos perdido esa capacidad de conciencia, de unidad, de pertenencia. Lo que yo hago le afecta a mi hermano o no le afecta. Lo que decido hoy, ¿le va a afectar o no le va a afectar? A veces nos cerramos solamente en nuestros intereses. Bueno, yo estoy bien, me parece que está bien así, lo voy a hacer igual, sin importar si los demás van a ser afectados, sin importar si Dios va a recibir en alguna manera la gloria en ello. Esta conciencia de Jesús, de unidad con el Padre, nos va a permitir en cualquier trance de la vida, también tener por cierto y real su presencia y que Él nos oye. Si no tengo conciencia de unidad, voy a tener dudas al momento de orar, voy a tener dudas al momento existencial de decir Dios está o no está conmigo, me va a ayudar o no me va a ayudar a mí. Y para terminar, volviendo a nuestro texto de Juan, nos saltamos hasta el versículo 30. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo,
Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque todas las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Por qué dice allí Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo? Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. ¿A qué se refería cuando le recriminaban por qué sanó el día sábado? Esa era la voluntad de Dios Padre. O sea, Él no lo hizo por capricho, para ir al choque con ellos, sino porque eso es lo que estaba establecido que tenía que hacer. Porque Él tenía que presentar esta defensa de su divinidad antes de continuar con todo su ministerio público y que los demás discípulos continuasen llegando hacia Él. Y ese es verdaderamente su testimonio, según el versículo 36, de mayor testimonio que Juan, el Bautista. Dice, porque todas las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Todo eso que ven que yo hago, realmente es un testimonio de que yo procedo del mismo Padre. ¿Qué consejos tenemos para nosotros en este pasaje para llevarnos en limpio? En primer lugar, tenemos la necesidad de subordinar nuestra voluntad a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. O sea, no hago nada por mí mismo, sino lo que el Padre me da que haga, eso es lo que yo hago. Ahí hemos visto en el pasaje con la samaritana, cuando dice, tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. O sea, la comida del Señor Jesucristo era hacer la voluntad de Dios. Que nuestro alimento diario, nuestra necesidad primaria para satisfacer sea qué Dios quiere de mí. No qué quiero yo de la vida, sino qué quiere Dios de mí. Ese debe ser el alimento primario de nuestras vidas. Y si esa voluntad de Dios es que camine al Getsemaní, como le pasó a Jesús, que camine hacia la misma cruz, hacia la muerte, o como tantos otros en la historia, Jesús oró y sabía que eso era complicado, pero dice, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, oh Dios. Eso es lo que tenemos que procurar nosotros, crecer en la conciencia de quiénes somos, para rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios Padre. Dice además, en el versículo 30, y mi juicio es justo. ¿Qué significa eso? Mi juicio es justo. O sea, lo que entendí que debo hacer, sé que es lo correcto. Mi juicio es justo. A veces nosotros titubeamos en las cosas que debemos hacer, en lo que Dios quiere que hagamos y lo que no quiere que hagamos, y a veces lo rendimos a lo que me resulta más conveniente a mí, a lo que me resulta más fácil a mí, y nuestro juicio no llega a ser justo. Pero el Señor sí que se equivocaba. Dice en el versículo 32, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y del 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas dan testimonio, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En segundo lugar, primero, subordina tu voluntad. En segundo lugar, escudriña las Escrituras. O sea, preocúpate en trabajar, en entender la palabra de Dios, porque en ella tenemos el testimonio real de quién es el Señor Jesucristo. Conociéndolo a Él, podemos ser más uno con Él. Si no le conocemos, ¿cómo vamos a ser uno con Él? Como pasa en las relaciones. Hasta que no se conocen tanto, no pueden ser realmente uno. Después que ya se conocen y saben lo que el otro quiere o no quiere, entonces ya son una unidad
y generan esa conciencia real, aunque el otro no esté presente, de lo que quieren o no quieren. Y por último, versículo 42, el último consejo es: ama a Dios. Dice: mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Eso era en contra para ellos, aquellos que le estaban señalando con el dedo. Dice: ustedes no tienen el amor de Dios. Sin embargo, tenían celo por la ley, celo por la religión, pero no tenían el amor de Dios en ellos. Entonces no podían buscar la gloria de Dios, sino su propia voluntad. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque Dios es uno. O sea, la única forma de darle honor y gloria es mostrar que le amamos, amamos sus testimonios, amamos su escritura y amamos su voluntad. Dice el salmista en el Salmo 22:22. Salmo 22:22. Un salmo profético de la angustia y los padecimientos del Señor Jesucristo. Dice el 22:22, dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Era profético la alabanza del Señor Jesucristo en medio del pueblo, de la congregación, a pesar de todos los sufrimientos que estaba padeciendo por los pecados. A pesar de todas las torturas que se relatan aquí en este capítulo 22, este Salmo 22, que lo pueden leer luego. Dice: haciendo todo eso, estaba anunciando a los hermanos, sus hermanos, el nombre de Dios. Anuncia el nombre de Dios en la situación que te haya tocado estar. Anuncia el nombre de Dios en medio de la congregación. En medio de la congregación. Vamos a orar, vamos a dejar por ahí el pasaje. Padre, damos gracias en esta hora, te damos gracias, oh Dios, por el entendimiento de tu palabra, por tu Hijo Jesucristo. Padre, permítenos tener tal conciencia de esta unidad contigo, con tu Hijo Dios, que podamos vivir de esa forma expectantes de tu voluntad, amándola por sobre todas las cosas, oh Dios. Permítenos realmente levantar tu nombre en toda oportunidad que tengamos, oh Dios. Limpia nuestro corazón de impurezas, limpia nuestras vidas de aquellas cosas que no te agradan y que no tienen nada que ver con esa unidad, con esa unión que tenemos contigo, Dios. Padre, anhelamos ese día, esa gloria eterna en el cual sí se pueda reposar de todas las obras, de todas las cosas, oh Dios, que podamos ver todas las cosas hechas nuevas y decimos: sí, amén, ven por nosotros, Señor Jesús. Te lo pedimos en ese nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.